damos gracias al Señor que nos permite alabarle, bendecirle, glorificarle cada día. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor amado, porque nos permites darte honra y gloria y alabanza a ti, Señor. Gracias por que nos das esa parte de tu palabra para que podamos conocerte, Señor, y de esa forma, Señor, acercarnos a ti en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por todos los que nos ven y nos oyen. Bendíceles en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor amado. Gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. El Señor les bendiga a todos. Bienvenidos todas las personas que nos ven y nos oyen. Hoy tenemos como tema el materialismo. Pareciera que es un tema como que un poco controversial, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice con bastante claridad, dice: el que no trabaja, que no coma. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dijo claramente: mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. Entonces, ¿qué es el materialismo? ¿A qué se refiere cuando se indican estas partes dentro de la palabra para que nosotros podamos realmente, como personas, como hijos del Señor, conocer esos límites? Porque de eso es de lo que la palabra del Señor nos indica en este caso. Y vamos a comenzar en el libro de Mateo, capítulo número 6 y en su versículo número 19 en adelante. Y vamos a ver cómo el Señor acá nos está hablando y hablando de nuestro Señor mismo Jesucristo. Él está indicando esto. Y dice, en el nombre de nuestro Señor, dice la palabra: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los comen y el óxido los destruye, y donde ladrones entran y roban. Mire, ¿qué está diciendo entonces? Que lo que se hace en esta tierra no es seguro. ¿Por qué? Porque pueden venir los ladrones, se lo roban. Puede venir la polilla, el óxido, el orín, dice la palabra también, y lo corroe, lo destruye. Y si eso pasa, imagínense dónde queda el esfuerzo que cada ser humano hace para guardar lo que está haciendo. Ahora, el Señor indica estas características que es necesario ver. Nosotros como hijos del Señor no estamos exentos de la bendición del Señor. Para ir viendo esto, no es que estemos diciendo que Dios no está con el propósito de bendecir a su pueblo. Claro que sí, Dios bendice a su pueblo. Dios lo bendice y tenemos registros en la palabra del Señor de las personas que recibieron gran riqueza del Señor. Pero las características que ellos tuvieron es lo que la palabra del Señor dice. Y este versículo número 19 indica algo bastante claro, porque dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra. No debemos de trabajar para almacenar en esta tierra, porque si nos ponemos a trabajar para poder desarrollar cierta riqueza en esta tierra, entonces va a ser un esfuerzo netamente humano en el que estamos enfocados y nos vamos a desviar, vamos a desenfocarnos de la mirada hacia nuestro Señor, de la palabra en nuestra vida, del crecimiento de lo que Dios quiere que vayamos viendo. Por eso dice: no hagamos tesoros aquí en esta tierra, donde la polilla se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y se los roban. Imagínense que cuando vienen los ladrones se lo pueden robar, viene la polilla y todo lo que corroe y se destruye, y algo más, y lo que le puede quedar a la persona cuando muere, porque todos morimos. Y entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Dice que cuando nosotros venimos a esta tierra, venimos realmente sin nada. Por lo tanto, nada también nos vamos a llevar. Por lo tanto, es importante de que atendamos a lo que el Señor nos está indicando en estos versículos de la palabra en cuanto a las áreas del materialismo. Porque nosotros debemos de aprender a tener sí una característica en esta tierra. Y el Señor nos dice que para todo vamos a tener un tiempo.
Para todo vamos a encontrar que nuestro Dios, cuando hizo los cielos y la tierra y pone al hombre sobre la tierra y después viene la ley, vamos a ver cómo Dios establece y le dice: 6 días son para trabajar y el día que viene es para que lo dediques al Señor. Era el 7º día para que pudiésemos nosotros, en este caso, tener esa característica de poder dedicarle al Señor ese tiempo. Ahora, es interesante que nosotros tenemos hoy la dirección de nuestro Señor. Y dice claramente que si nosotros, imagínense, morimos en esta tierra, dice el libro de Proverbios, nadie va a saber si el que viene atrás de nosotros va a ser un buen administrador o alguien que no lo va a estimar. Por lo tanto, ¿dónde va a quedar la riqueza que cada quien va construyendo? Ahora, no estamos diciendo de que la riqueza no debe de construirse o no debe de hacerse, no, sino que lo que estamos hablando acá y que lo vamos a enfatizar dentro de unos momentos es en cuanto a la figura de a quién tenemos por delante en el corazón. Si está nuestro Dios o tenemos realmente la riqueza, el materialismo, porque cuando hablamos del materialismo estamos viendo en que las personas comenzamos a darle un énfasis a las cosas materiales. Y vamos a entender de que eso no es lo que la palabra nos indica. Vea lo que dice el versículo 20. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no pueden entrar a robar tampoco. Mire la invitación y la aclaración que nuestro Señor hace, porque nos está entregando Él la vida eterna, para que nosotros no nos descuidemos haciendo bienes de esta tierra y descuidarnos en el tesoro glorioso que es la vida eterna, en la que deberíamos de enfocarnos y no en las cosas que son terrenales, porque recordemos que todo eso le pertenece a esta tierra, le pertenece a este mundo. Pero cuando vamos a comprender que cuando dice la palabra, y él siendo rico se hizo pobre para que nosotros viniésemos a ser ricos, está hablando de nuestra comunión, está hablando de la comunión que él nos ha entregado. Y por eso es que él dice: y la paz que yo les dejo, el mundo no puede dárselas, ahora yo los dejo restaurados delante del Padre. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha restaurado la comunión con el Padre, y esa es toda la riqueza que nosotros necesitamos tener en esta tierra para salir de esta tierra con esa bendición de la riqueza del Señor. Ahora, dice el versículo 20, ¿no? Que los tesoros de esta tierra se quedan en esta tierra. Y entonces, ¿por qué los acumulamos tanto? ¿Por qué nos afanamos? Porque recuérdese que cuando las personas comienzan a hacer riqueza en esta tierra, en cuanto a las características, y podemos verlo en cuanto al materialismo, vamos a encontrar de que las personas comenzamos a afanarnos. Y le digo comenzamos porque nadie está libre de esto. Solamente que lo que tenemos que hacer es comprenderlo y comenzar a practicar lo que la palabra del Señor dice. No podemos venir a contender con la palabra, sino que lo que tenemos que tener es verdaderamente comunión con la palabra del Señor. Y cuando tenemos comunión con ella, es cuando nosotros encontramos esa afinidad, y es cuando nos sometemos a su voluntad y a sus propósitos, y es cuando comenzamos a trabajar dentro de las características que la palabra del Señor nos indica, para que podamos avanzar dentro de los términos de ella y que podamos obtener las bendiciones, y que estemos sin desearle nada a nadie. Que no vengamos a desear el plato de nuestro vecino, que no vengamos a desear los bienes de otro, porque si los comenzamos a desear, entonces lo que podríamos tener es que caminaríamos para obtener esas cosas que estamos deseando. Y si comenzamos a desear las cosas que estamos viendo en el mundo y comenzamos a obtenerlas, comenzamos a verlas y comenzamos a alegrarnos y a gozarnos, pero posiblemente no son cosas que Dios te esté dando, sino son cosas que tú estás queriéndolas y las estás alcanzando por el esfuerzo que estás haciendo. Definitivamente, claramente, todo viene de Dios. Pero dice acá el versículo número 21, y vea: porque donde esté tu tesoro, ahí estará también
los deseos de tu corazón. ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro o nuestro tesoro son las cosas materiales, vamos a trabajar por ellas. Y ahí va a estar nuestro corazón. Pero si eso es lo que tenemos, definitivamente, aunque estemos dentro de la congregación, vamos a estar en dificultades para tener comunión con nuestro Señor. Porque posiblemente no lo tengamos, aunque estemos dentro de la congregación. Recuérdese que cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, Él viene a la tierra y en lugar de que los que están en la dirección, en el liderazgo, como sacerdotes, como líderes, esperándolo a Él, lo que están teniendo, hermano, es un rechazo para Él. Por lo tanto, no lo reciben. Entonces, hoy en este tiempo hay mucha gente que está en esos liderazgos, que están dentro de las congregaciones, pero no están teniendo comunión con su Dios, con su Señor. No estamos censurando, sino que lo que estamos haciendo es enseñando para que realmente la palabra del Señor venga a tener ese lugar importante en tu corazón y que se cumpla que donde esté tu corazón, si tu corazón está verdaderamente dentro de los términos de la palabra, para obedecerla, definitivamente va a ser algo glorioso, porque entonces tu corazón va a estar en los cielos, va a estar obrando el Señor en tu vida, porque estás haciendo la voluntad y el propósito del Señor. Pero si estamos solamente trabajando en esta tierra y dedicándonos, porque no nos queda tiempo ni aún ni para el día domingo para ir a congregarnos, entonces alguien puede decir, ¿qué es lo que hacemos entonces si los días son tan duros y difíciles y las cuentas son tan altas para pagarlas? Definitivamente lo que tenemos que hacer es lo que dice el versículo número 33, en donde estamos aquí en este capítulo número 6. ¿Y qué es lo que dice el 32? Estas cosas menciona otras más, pero aquí solamente estamos tomando una pequeña parte. Dice el 32, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Cuando el pensamiento del incrédulo está, hermano, puesto dentro de las características humanas nada más, la confianza está en las fuerzas humanas. La confianza va a estar en las fuerzas humanas únicamente, pero cuando nosotros venimos delante de nuestro Señor, vea lo que sigue diciendo. Repito el número 32. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Cuando el Padre ya conoce todas las necesidades y nuestro tesoro es Él para tu vida, entonces definitivamente el Señor también va a darte la bendición, porque tú estás haciendo o estamos construyendo nuestra vida o estamos llevándola dentro del proceso que dice el versículo 33, que dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Lo que el Señor está pidiendo es que aprendamos a confiar en Él. No que estemos viviendo en esta tierra y que con la confianza sea en nosotros y que vengamos a estimar nuestros éxitos, que vengamos a estimar nuestras fortalezas, que vengamos a tener en alta estima lo que estamos logrando, porque eso no es lo que realmente nos va a fortalecer. Porque si entramos en el proceso de únicamente en las cosas materiales, este versículo 33 no está cumpliéndose en nosotros, porque le hemos dado vuelta, le hemos dado esa inversa al versículo. En lugar de que diga busca primeramente el reino del Señor y su justicia, estamos buscando primeramente las cosas materiales y después buscamos el reino, y eso no funciona de esa forma. No es la manera que la palabra del Señor nos indica cómo vamos a sostenernos, porque entonces no estamos viviendo en fe. Y la conclusión de todo esto es que nosotros vengamos a vivir en fe delante del Señor, y esa va a ser la diferencia en que vengamos delante de nuestro Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés capítulo número 5 y en su versículo número 10, lo que puede pasarle a una persona que se enfatiza dentro de las características de las áreas materiales, y dice: los que aman el dinero nunca tendrán lo suficiente. No se termina. Usted va a ver en este momento en la tierra hay mucha gente millonaria,
Y están peleándose entre ellos porque ellos quieren tener los primerísimos lugares. ¿De qué, para qué quieren tanto dinero? Entonces, dice acá, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Mire, y este es un punto importantísimo, porque cuando la persona trabaja dentro de las áreas del materialismo, la persona piensa que las partes de la felicidad son esas, las cosas materiales. Pero realmente el Señor nos viene a enseñar que verdaderamente el gozo de nuestra vida es su presencia. El gozo de nuestra vida es la noticia de que hemos venido ahora a alcanzar salvación a través del Cordero del Señor. Entonces aquí vamos a encontrar una diferencia abismal realmente. Quiero que vaya conmigo y veamos lo que la palabra del Señor dice en la primera carta de Juan, en su capítulo número 2 y en su versículo número 16 en adelante. Dice la palabra del Señor así: pues el mundo solo ofrece, eso es lo que el mundo ofrece, un deseo por el placer físico. Y no necesariamente estamos hablando del área sexual, por favor entendamos acá. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Cuando las personas caminan, escuche este punto. Allá dice, ¿verdad? Que donde está el tesoro, ahí va a estar el corazón de la persona. Muy bien, porque lo está disfrutando. Ese se constituye en un placer para la persona cuando está dentro de estas etapas de desarrollo en los que la persona se está viniendo a satisfacer a sí misma por sus logros. Y es lo que acá estamos leyendo. Nuevamente dice la palabra, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones, nada de eso provienen del Padre, sino que provienen de este mundo. Mire lo que dice que se constituye en un deseo que es insaciable. Dice la palabra, en cuanto a lo que tomamos también allá en Eclesiastés, dice, el que ama el dinero nunca tendrá lo suficiente, no podrá tener lo suficiente porque siempre estará deseando más. ¿Por qué? Porque el dinero no satisface a la persona. El dinero no le trae verdaderamente ese deleite, ese gozo verdadero, porque lo que trae el materialismo es un deleite superficial, es un maquillaje únicamente a la vida de la persona en cuanto a las partes físicas, pero en cuanto a la necesidad del alma, la persona no siente esa satisfacción. Y oiga, eso solamente lo puede entregar el Señor cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón. Solamente lo puede entregar el Creador de los cielos y de la tierra, que mandó a su Hijo unigénito para que muriese por nosotros. Y ahora a través de Él hoy venimos a obtener su riqueza, para que vea esa riqueza venga a manifestarse a nosotros. Lo que tenemos que hacer es creer y es confiar en Él. Pero acá dice, el mundo solamente puede darte ese intenso deseo por el placer físico, y es algo, dice, que es insaciable por todo lo que vemos, todo lo que se quiere, todo lo que se ve se está queriendo, y por lo tanto la persona comienza a hacer de una manera muy laboriosa, dedicada a las áreas de lo que es la producción del dinero para poder obtener lo que está viendo. Está saliendo un carro último modelo, lo quiere. Está saliendo esta otra cosa, lo quiere. El vecino tiene esto, también él lo quiere, y eso es algo que se vuelve una competencia en este tiempo. Y entonces, ¿cómo vamos a vivir de esa forma? Cuando en las mismas congregaciones no están enseñando que busquemos el reino. En las mismas congregaciones a veces lo que dicen es que lleve bendición. Y por supuesto, hermanos, la bendición hay que llevarla, por supuesto, en las congregaciones. Bíblicamente hablando, así se hace y eso está establecido. Pero mire lo que sigue acá. Y dice que todo esto, estos logros, las posesiones, y nada de eso proviene del Padre, dice. Quiere decir que toda esa riqueza, entonces el Padre no la da, la tiene el mundo. Mire, sorprendente, ¿no?
Aunque todo Dios lo tiene, Dios lo ha dado, pero en esas características Dios ha cedido estas partes para que el mundo también tenga lo que le pertenece al mundo y nosotros vengamos a obtener lo que nos pertenece al reino de los cielos. Por lo tanto, elijamos eso. Dice el versículo 17 del capítulo 2, aquí donde estamos en Juan, la primera carta. Y dice, y no saben que este mundo se acabará junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, este vivirá para siempre. Aleluya. Mire, dice que este mundo se acabará y todo lo que la gente aprecia tanto también terminará. Por lo tanto, esto es tan interesante para nosotros que es necesario que vengamos verdaderamente a tener los cuidados de nuestra vida. De qué forma estamos siendo conducidos o cómo, mejor dicho, cómo estamos conduciendo nuestra vida en esta tierra. Vamos caminando ¿para qué? ¿Para ir a la muerte o para ir a la vida eterna? Pero esto es algo que tenemos que entenderlo. Dice el capítulo 6 de la primera carta de Timoteo, capítulo 6 y versículo 6, dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y nos unimos a Él, es cuando buscamos el reino de Dios primeramente. Y cuando eso dice la palabra, es todas las demás cosas vendrán a ser añadidas. Acá lo repite nuevamente y dice, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. Cuando uno está contento con lo que tiene. Aquí están las diferencias, mire. No es que vayamos a trabajar 20 horas diarias, 14, 18 horas. No, vamos a trabajar lo reglamentario para poder sostenernos y que también vengamos a tener nuestro tiempo para poder descansar, porque mucha gente ni siquiera también llega al descanso completo y muchas personas ni siquiera se acuerdan de que hay que dedicarle su tiempo diariamente a la oración y a la palabra. No tienen eso en su corazón, por lo tanto sus corazones están lejos de la presencia del Señor y eso no es la sumisión al Señor. La sumisión a Dios es cuando nosotros nos contentamos, nos alegramos con lo que estamos teniendo. Claro, no vamos también a estar viviendo en pobreza porque tenemos realmente una conducta en la que estamos descansando demasiado. Eso no es tampoco correcto. Es importante que nuestra vida siempre esté ocupada para que el Señor sea glorificado. Dice el versículo 7, donde estamos en el 6. Después de todo, dice, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Y eso es lo que también nos habla el capítulo 6. Si usted lo lee, dice, ¿por qué están tan afanosos? ¿Por qué se afanan tanto en el vestir? ¿Por qué se afanan tanto en otras áreas? Eso lo hacen los incrédulos, pero los hijos del Señor no hacemos eso. ¿Por qué? Porque los que somos hijos del Señor confiamos en el Creador de los cielos y de la tierra. Hacemos lo que debe de hacerse. Recuerde que la palabra del Señor dice que Él bendecirá la obra de tus manos. Si tus manos están ocupadas en el tiempo reglamentario que debe de ser, para que también tengas el tiempo para Él, sin duda Él bendecirá tu tiempo. Y eso es lo que está diciendo en el capítulo 6:33. Si buscas primeramente el reino del Señor y su justicia, entonces dice, todas las demás cosas que tú necesites vendrán a ser también añadidas a tu bendición. Él bendecirá la obra de nuestras manos. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros enfaticemos en nuestra vida. Que entendamos esto y que vengamos a confiar en Él para gloria de su nombre. Así que eso es el llamado del Señor. Que confiemos en Él. Que estemos siempre dispuestos y que nuestro corazón no esté en el mundo, sino que nuestro corazón esté dentro de su reino, dentro de la palabra, dentro de sus principios, para que de esa forma vengamos también a obtener esa bendición del Padre. Amén. Gloria al Señor. Vamos a bendecir a nuestro Señor y a darle gracias en esta hora. Padre glorioso, gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor, que nos hablas, Señor eterno. Padre glorioso, gracias en el nombre de Jesucristo. Señor, bendice a tu pueblo para que tu palabra venga
venga a obrar en nuestra vida, Señor, y no nos vengamos a desfasar del camino, Señor, de la vida eterna. Que nuestro corazón esté seguro, Señor, en tu presencia. En el nombre del Cordero, obra, dirige a tu pueblo, Señor, para gloria de tu santo nombre, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, agradecemos, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Sigamos adelante y no nos descuidemos. Amén.